algo así, puede tener el cuerpo del Dharmakaya. Hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es en realidad de verdad el alaya vijnana y lo que es el sunyata. El alaya vijnana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del trabajo psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Mientras alguien esté dentro de los procesos psicológicos de la alaya vijnana, podrá ser en ausencia del querido ego, entre comillas, porque el querido no tiene nada, experimentar eso que no es del tiempo, esto que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que en el Oriente denominan el vacío iluminador. Pero tal experiencia no significa, ya claro, que hayamos en realidad de verdad realizado en sí mismos al vacío iluminador. Sunyata es diferente. Cuando alguien poseyendo el cuerpo del Dharmakaya está a un paso más allá de la conciencia absolutamente despierta, se sumerge no solamente en el vacío iluminador, sino que logra entrar en la talidad. Indubitablemente sabe lo que es en sí sunyata. Así que alaya vijnana es un concepto meramente psicológico. Sunyata es un concepto ontológico, indubitablemente. En todo caso, quiero que entiendan ustedes claramente a través de estas disquisiciones que una cosa es la maquinaria esta espantosa y terrible de la relatividad y otra cosa absolutamente diferente, el vacío iluminador. Mientras la mente lógica continúe con sus confrontaciones dentro de esta maquinaria terrible de la relatividad, no seremos felices. Pensemos en que una cosa es el concepto psicológico, como alaya vijnana, y otra cosa es el concepto ontológico de sunyata. La mente, la conciencia embotellada en las confrontaciones lógicas de la teoría de la relatividad, no podría encontrar dicha verdadera, porque no es en la lógica donde podremos encontrar la dicha, sino en sunyata. Cuando uno distingue, pues, al concepto psicológico del concepto ontológico, podría pensar tal vez en lo que es lo epistológico, o en la epistología, o en el pensar epistológicamente. Llegar pues a desligarse o a zafarse del pensamiento lógico para reposar pues en el vacío iluminador es el máximo anhelo que tenemos. Pero claro, yo ya estoy definiendo metas de que mientras nosotros estemos
embotellados en las confrontaciones lógicas. No podremos de verdad saber qué cosa es el sunyata, porque alaya vijnana no es sunyata. En forma similar diría lo siguiente: les he enseñado a ustedes lo que es la meditación. Les he dicho que, por ejemplo, nosotros en vida podemos experimentar eso que no es del tiempo, en ausencia del ego. Hasta les he dado un mantra para que trabajen con él. Eso es obvio. Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha. Porque si la conciencia está puesta en una cantina, allí estaremos nosotros. Si la conciencia está en la plaza en el Zócalo de México, allí estaremos nosotros. Y si depositamos la conciencia entre el vacío iluminador, allí estaremos nosotros. Eso es obvio. Pero antes de llegar a la experiencia del vacío iluminador, aspiramos nosotros, naturalmente, y trabajamos. Eso es claro. Estamos, dijéramos, dentro del mundo de las confrontaciones lógicas. Pero una cosa es el vacío iluminador como concepto, y otra cosa es el vacío iluminador como experiencia. Ustedes pueden vaciar la mente de toda clase de pensamientos, por ejemplo, para hacer el vacío en la mente, el vacío total, el cero radical, absoluto. Si no pueden, si lo quieren, pueden. Pero mientras existe en la mente durante la meditación la idea de que ustedes quieren el vacío iluminador, entonces el vacío continúa siendo para ustedes un concepto, y nada más que un concepto. Se están procesando estrictamente dentro de la alaya vijnana. El día que ustedes logren el vacío del vacío en su propia mente, que no es la nada como piensan muchos ignorantes ilustrados que nos critican, entonces en verdad habrán conseguido ciertamente y en forma directa la experiencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Pero mientras el vacío continúe en ustedes como un simple concepto al cual, o como un anhelo, o como una idea, o como algo a lo cual ustedes aspiran, pues no lo experimentarán. Pero cuando lleguen ustedes al vacío del vacío, en que ya ni siquiera, ni remotamente, dijéramos, se acuerdan de que están meditando, sino que en verdad se han hecho el vacío y se han olvidado de la idea del vacío, que es diferente. Entonces habrán experimentado el sunyata. Bueno, ¿qué es lo que quiero con todas estas disquisiciones hoy en día, aquí ante ustedes? Una, que por ahora no es posible que ustedes puedan sumergirse entre el seno del vacío iluminador. Pues por lo menos siquiera sepan en qué punto se encuentran. En realidad, de verdad, ustedes se encuentran, hablando epistemológicamente, en alaya vijnana, trabajando por lograr un día, mediante la aniquilación dualista, la liberación final en sunyata. Eso es todo. Esto requiere naturalmente mucha atención, porque queremos en verdad que todos logren un día la aniquilación y que salgan de lo meramente conceptual para entrar en la experiencia de lo real. Total aniquilación absoluta es necesaria. Salirnos un día de las confrontaciones meramente lógicas y experimentar ciertamente eso que no es del tiempo. Así como en vida, por ejemplo, necesitamos ahorrar energías para crear el segundo cuerpo.
psicológico, que es el astral, que así se denomina. Si gastamos nuestras energías, la creación de un segundo cuerpo se hace algo más que imposible. Así también necesitamos, a través de la didáctica esta de la alaya, de la gran alaya universal o de la alaya virginiana, y aniquilando los agregados psíquicos, como los vayamos aniquilando, las energías se van acumulando en nosotros. Y tales energías después nos permitirán ciertamente la creación del cuerpo del Dharmakaya. Aquellos que piensen en el cuerpo de Dharmakaya como ego sustancia marchan por el camino más equivocado que se haya conocido. No es posible llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya cuando se tiene el ego vivo. Hay que ir aniquilando el ego para que la creación del Dharmakaya se haga posible mediante el ahorro de energías, porque cada agregado psíquico implica gasto de energía. Quien logre llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya, incuestionablemente habrá conocido la verdad, la habrá experimentado no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el centro, y profundamente, no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un espacio interior aún más hondo. Quien cree, quien forme, quien fabrique el cuerpo del Dharmakaya mediante el trabajo interior de sí mismo, mediante la desintegración del ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha del vivir, conseguirá la auténtica felicidad que no es del tiempo, porque el cuerpo del Dharmakaya es cuerpo ser y no ego ser, como pretenden muchos ignorantes ilustrados. Así, mis queridos amigos, me parece pues que en vez de inclinarnos nosotros ya hacia la corriente de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la fuerza neutralizante, a la tercera fuerza, que está dentro de nosotros, porque esta nos permitirá llegar a la síntesis, a la liberación final, a la verdad última, que la creación del cuerpo del Dharmakaya en cada uno de nosotros. Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar y de sentir. Tienen un solo objeto: provocar un cambio interior de fondo mediante el trabajo esotérico, gnóstico, crístico. Y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más a la dicha de los Dharmakayas. En última síntesis, anhelo que cada uno de los aquí presentes, trabajando sobre sí mismo, fabrique así interiormente, muy hondamente, el cuerpo del Dharmakaya. Hasta aquí, pues, esta cátedra, más quedan abiertas las puertas en este momento para el... Damas, caballeros, esta noche vamos a abordar algunos temas bastante interesantes, de palpitante actualidad. Obviamente, estamos en una época de inquietudes extraordinarias.